Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Rio Life en español y estamos contentos de estar con ustedes una vez más en esta tarde para entregarles un mensaje, el número 2 de esta serie que hemos titulado Redescubriendo la Navidad. En realidad estamos celebrando este evento que se llama el Adviento o el Advenimiento. Y en realidad son 5 mensajes que están relacionados e incrustados en la historia de la Navidad. La semana pasada hablamos del primero, que es la esperanza, y vemos cómo la esperanza es algo que debemos tener, debemos aferrarnos a la esperanza aún en medio de un mundo incierto. La esperanza es algo que debemos nosotros anclarnos a ella, no solamente reconocer la esperanza que hubo en el pasado, que hay en el presente, pero incluso la esperanza que viene hacia el futuro. El Adviento en realidad es una palabra latina que significa llegada o venida. Y cuando hablamos de celebrar el Adviento, en la época de Navidad, estamos hablando de una temporada, de una temporada donde se conecta el pasado, el presente y el futuro. Hablamos de la venida de Cristo al encarnarse y luego vemos todo eso que viene de la segunda venida, y eso nos debe de mantener con la esperanza viva, como dice el apóstol Pablo, en su segunda venida. Así que conectamos esos dos aspectos. Esto es lo que realmente involucra la palabra Adviento. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de la primera, que es la esperanza. Esta tarde vamos a hablar acerca de quizás algo que todos luchamos, siendo honestos, todos nosotros luchamos con esto, y es el asunto de la paz. Muchos tratan de describir, perdón, lo que realmente significa paz, pero paz en realidad no es la ausencia de problemas. Y eso lo vamos a ver en esta tarde, porque es muy importante recordar eso. Es bien sabido de que todos nosotros luchamos con la falta de la paz mental, de una paz económica, de la paz en relación a la salud, la paz en relación con los demás, con la paz espiritual. Y eso al final quiero guiarte para que puedas encontrar, si no conoces, no tienes la paz de Cristo, que lo puedas encontrar. Paz, como dijimos, no es la ausencia de problemas. Jesús vino para traernos paz para con Dios. Es importante cuando hablamos de este aspecto. En Finlandia, en la ciudad de Turku, hay una ciudad en específico que cada principio de diciembre se lee una declaración para toda la población de ese pueblo en específico. Y después de esa declaración, bueno, obviamente se les desea feliz Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la declaración es interesante cómo la ponen ellos. Y la declaración, por ejemplo, dice más o menos así. Dice: mañana, si Dios quiere, es la graciosa celebración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Y por lo tanto, se declara un tiempo navideño de paz para todos, aconsejando la devoción y comportarse de una manera tranquila. Y luego dice, y pacífica, porque quien rompa esta paz y viole la paz con la Navidad, cualquier comportamiento ilegal indebido será culpable bajo circunstancias agravantes y castigado de acuerdo con lo que la ley y los estatutos que prescriben para cada ofensa por separado. Finalmente, se desea una feliz Navidad y a todos los habitantes. O sea que la declaración es que le advierten a la población a no hacer desorden ni hacer crímenes que violenten la paz que se debe o que se supone que las familias y las personas quieren tener o disfrutar durante esta época. Ahora,
nosotros sabemos bien que todos nosotros luchamos con este aspecto. Entonces, hemos dicho que el Adviento, ¿verdad? No es una extensión de la Navidad, es una temporada que vincula el pasado y el presente y el futuro. El Adviento también nos ofrece la oportunidad de compartir el anhelo de la llegada del Mesías para celebrar su nacimiento y estar alertas a su segunda venida. El Adviento también mira hacia atrás en celebración con la esperanza cumplida en la venida de Jesús, mientras que al mismo tiempo mira hacia adelante con anticipación esperanzadora y ansiosa de la venida del reino de Dios. Eso es lo que estamos celebrando, el Adviento en nuestra congregación. Ahora, la esperanza, el gozo y el amor son los temas que se van a estar tratando en esta serie. Y ya vamos, esta tarde, como dije, vamos a hablar acerca de la paz. Los personajes que vamos a tratar el día de hoy son los pastores. Los pastores. Y eso es importante a veces uno entenderlo. Déjenme leerles el pasaje o parte del pasaje, porque es un pasaje bastante largo. En Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20, están bastante largos, pero voy a leer una porción solamente quizás de este pasaje para no ocupar tanto tiempo. Yo le animo a que lo lea usted en su casa, en Lucas 2, del 2 al 20. El versículo 8 dice: en esa misma región habían pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar el rebaño. ¿Verdad? Ahora, todos nosotros sabemos que los pastores, dice la palabra, que estaban en el campo. De pronto dice que apareció un ángel y les dijo: no tengan miedo, porque obviamente ese evento extraordinario, con luces, con cantos, con todo, y luego vieron ya el cielo lleno de ángeles cantando, dando gloria a Dios y cantando. Y el mensaje de los ángeles a los pastores era: no tengan temor, no tengan miedo. Es más, dice, el día de hoy ha nacido en la ciudad de David, en Belén, el Cristo, el Mesías, el Señor ha nacido. Ese era el mensaje que los ángeles estaban comunicando a estos hombres, a estos pastores. Y dice el versículo 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Qué interesante esa parte, que Dios haya escogido a este grupo de personas, hombres comunes, ¿verdad? Simples de la sociedad, para revelarles a ellos en medio de la oscuridad, en medio de la noche, revelarles a ellos y traerles esta noticia de primera mano, anunciándoles que había nacido el Señor. Entonces el versículo 18 dice que en cuanto los oyeron, se asombraron de los que los pastores decían. En otras palabras, cuando los pastores llegaron con José y María, y donde estaba Jesús en el establo, ellos se sorprendieron por lo que los pastores le habían dicho, lo que los ángeles le habían comunicado. Y la Biblia dice aquí el versículo que María guardaba todas estas cosas en silencio de lo que estaba pasando. El versículo 8 dice que cuando ya los pastores hicieron esta visita, el versículo 20, perdón, hicieron esta visita, dice que los pastores, versículo 20, regresaron glorificando y alabando a Dios porque habían visto y oído, pues todo sucedió tal como les había dicho. Tal como se les había dicho. El mensaje que los ángeles trajeron a ellos, ellos encontraron en la misma escenografía, el mismo evento, la misma situación, las mismas circunstancias. Ellos las encontraron cuando fueron a Belén a ver dónde estaba María, José, obviamente, y Jesús que había nacido. Entonces, para empezar, en este anuncio del nacimiento de Dios, de Jesús, es importante de la manera en que esto se anuncia, de este gran evento. Jesús, por primera vez, ahora sí, hay un evento
que por 400 años Dios había guardado silencio. No había habido profecía desde Isaías hasta el tiempo del anuncio del ángel a María. Dios había guardado silencio y ahora vemos que después de un año María ha dado a luz y luego ahora sí Dios está revelando, Dios está moviendo, Dios está hablando, dando mensaje activo, explicando, anunciando del evento extraordinario, con luces, con cantos, y dice que aparece un ángel en el cielo y luego se le une, en el cielo está lleno de ángeles. Y uno se pregunta muchas cosas en cuanto a eso. La audiencia, ¿verdad? Uno diría, cualquier persona diría, bueno, ha nacido el rey de Israel, el rey de los judíos, ha nacido el Mesías. Y muchos dirían, no, bueno, la audiencia que fue a visitar o a quien los ángeles escogía o debieron de haber escogido, debería ser gente de VIP, ¿no? De los famosos, quizás las reinas, los reyes, las personas que tenían los hilos de la historia. Pero no fue así, no fue así. No, es el mensaje de los ángeles, el anuncio de los ángeles, vino a estos hombres sencillos, sin letras, pobres, como los pastores. Entonces uno dice, ¿por qué los pastores? ¿Por qué los pastores? Algo está pasando ahí. Estos son los trabajadores, cuidadores de los animales, gente ordinaria, gente del promedio. Estaban del turno de la noche. ¿Quiénes son? Estos son los destinatarios de ese inesperado mensaje de Dios hacia los pastores. Fueron escogidos este grupito de hombres para darles el mensaje de que había nacido Jesús. No fue a Herodes, no fueron a los reyes de ese tiempo, no fueron a la cúpula religiosa. Mire, interesante que la cúpula religiosa queda afuera del escenario. Y Dios decide a revelar este mensaje a los pastores, a hombres sencillos y humildes. ¿Por qué los pastores? Pero tal vez solo porque los pastores en realidad unen muchos hilos, ¿será con el pasado? Recordemos que aún desde el principio de la historia de la Biblia vemos que tal vez los pastores nos recuerdan a los patriarcas de Israel. Si pensamos en Abraham fue pastor, Isaac fue pastor, Jacob fue pastor, David fue pastor, de ovejas obviamente. Entonces, parece como que al escoger los pastores estaba escogiendo esa línea de hombres sencillos, de hombres que no tenían temor de ir a un establo y hincarse en la peste del establo, ¿no? Entonces, Dios escoge a estos hombres. ¿Será que también porque los pastores representan a todos los hombres? Quizás será porque ellos podrían tener más interés en lo que estaba pasando, probablemente. Tal vez encajaban perfectamente en el proceso de presentación del Mesías, del Dios humilde, de un humilde papá carpintero como José y María, una mujer sencilla y humilde de Nazaret. ¿Será que los pastores tenían esta conexión? Ahora, hay algo interesante. Recordemos que tanto las ovejas como los corderos juegan un papel sumamente importante y es el prototipo de los creyentes en el día de hoy. Pero interesantemente, Jesús más adelante, Él se presenta como el pastor de los pastores. Dice que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Entonces,
¿Será eso relacionado? Por eso Dios escogió a estos hombres, como dije, las ovejas son animales humildes, pero eran animales muy especiales en lo que es la historia de la cultura judía. El cordero pascual, recordemos que las ovejas y los corderos eran importantes por la historia de Jesús, que Jesús vino a ser. Además, él se llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La paz, la palabra paz, que viene siendo la palabra en hebreo shalom. Shalom da la idea en el hebreo de un concepto de plenitud, paz plena y paz que sobre todo proviene y la puedes encontrar en Dios solamente. Esa es la palabra que se usa aquí, la palabra shalom, la palabra paz. Ahora, en esta historia, la paz no se basa, perdón, en una clase o en una posición o una ocupación, sino en una buena noticia de que el propósito de Dios era traer buenas noticias que causaran gozo para todas las personas. En eso representa involucra lo que es la paz. Pero vea lo siguiente. Como primer aspecto a trabajar en esta tarde, a discutir en esta tarde, es que cuando pensamos en Shalom, en la paz de Dios, hay que entender esto. La paz viene en medio de nuestra tormenta, en medio de la oscuridad a veces, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras circunstancias, en medio de aquello que nos preocupa, de aquello que nos causa miedo, de aquello que nos aterroriza. Es en medio de eso donde se aparece la paz. Y esta paz, dijo Jesús, no es como la paz que el mundo da, es una paz que a veces cuesta trabajo entenderla. ¿Cómo es posible tener paz en medio de la tormenta? Y esa es la paz que queremos compartir y hablar en esta tarde. Entonces, la paz viene en medio de nuestras tormentas. Ahora, fíjense lo siguiente. Estos hombres, estos pastores estaban en la noche. Ellos también eran parte de una sociedad que había sido oprimida, habían sido conquistados, estaban siendo oprimidos en ese momento, en ese tiempo específico por el Imperio Romano. Habían tantas cosas, tantos abusos, tanta destrucción y dolor causada por la imposición romana en el pueblo judío. Entonces, lo que sucede aquí es que en medio de esa tormenta dificultosa que tú y yo enfrentamos, usted y yo podemos disfrutar de esa paz que solamente se puede encontrar en Dios, no en el dinero, no en las posesiones, no en los regalos, no en las luces, no en el arbolito de Navidad, no en la época de Navidad. Esta paz, shalom, que involucra una paz plena, solamente la puedes encontrar y la podemos encontrar en Jesús. Hay una historia extraordinaria, ¿recuerdan eso cuando hablamos de tormenta? ¿No? Cuando hablamos de que la paz viene en medio de la tormenta, cuando los discípulos estaban en el mar y se levantó aquella gran tempestad. Entonces dice la palabra, el versículo de Lucas 8:24, dice que Jesús se separó y detuvo la tormenta y hubo gran bonanza, gran paz en medio de la tormenta. Yo sé que es complicado y quizás alguno me está diciendo, está pensando, bueno, es fácil este concepto. Si hoy es fácil decirlo, quizás para ti. Mire, yo en lo personal, en este año he pasado por muchas tormentas difíciles. Todavía estoy en algunas tormentas. Pero el llamado para usted y para mí es buscar a Cristo en esta Navidad. Cambiar el reenfoque. El reenfocarnos en algo diferente. Reenfocarnos en lo correcto, en la realidad de la Navidad o de la encarnación de Jesús. Porque
estamos siendo bombardeados y hay muchas cosas que nos están quitando la paz en la vida. Por eso es que usted y yo hoy necesitamos a Cristo. Si yo le preguntara cómo va tu Navidad hasta ahora, quizás la pregunta sería, la respuesta sería caótica, ocupado, agitado, frenético, presión relacional, deficiencia financiera, enfermedades, etcétera, etcétera. Y quizás esa es la realidad que usted está pasando. Quizás hay tormentas en tu familia, quizás hay tormentas económicas, tormentas emocionales, quizás hay tormentas en tu matrimonio. Quizás hay tormentas en tus hijos, en tu propia vida espiritual. Mira, es importante recordar que la paz viene en medio de la tormenta. Entonces, para algunos de nosotros es probable que la paz sea algo muy lejano, algo que quizás ni estamos pensando que puede ser posible, esa paz. Pero que estoy aquí para decirle que sí es posible esa paz. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Ah, así que en miedo, los pastorcitos se aterrorizaron, algunos quizás hasta desean de haber desmayado, ¿verdad? Pero en medio de todas esas luchas y en medio de todo ese miedo, de esa incertidumbre, en medio del dolor, todo eso, quizás yo no conozca tu dolor, quizás yo no conozca tus dificultades, pero yo puedo decirte que Jesús sí las conoce. Jesús sí las sabe. Entonces, la paz viene en medio de la tormenta. La paz de Dios está por encima de nuestras circunstancias. Mire, usted y yo, como acabamos de mencionar, nosotros estamos viviendo, yo también, usted también quizás, viviendo muchas circunstancias negativas en el día de hoy. Caos en todos lados, temores de guerra, temores de de la tercera guerra mundial y ahora catastróficamente quizás una guerra nuclear. Hay mucha incertidumbre, muchas circunstancias, quizás como acabo de mencionar, circunstancias negativas de enfermedades, quizás esa llamada del doctor o ese diagnóstico que el doctor le ha dado. Y todo esto son circunstancias que te están apagando, que te están ahogando en realidad y no te dejan disfrutar, no te dejan tener esa paz que viene del Señor. Entonces es importante entender que la paz está por encima de nuestras circunstancias. No hay circunstancia pequeña para que Dios no pueda obrar en ella. Una paz que es más profunda. Hay una paz que desafía las circunstancias, incluso las circunstancias que estás enfrentando en el día de hoy, que usted está teniendo en el día de hoy. La paz no puede parecer real a veces. Puede ser que no tenga sentido probablemente, pero la paz de Dios puede guardar tu corazón. La paz de Dios puede guardar nuestros corazones. La paz de Dios puede proteger tu mente. La paz de Dios puede brindar la protección a través de la ansiedad que puedas tener. Por eso Filipenses, el apóstol Pablo hablaba en Filipenses 4 al 7 dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, dice, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus oraciones a Dios, decía Pablo, y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, note bien, cuidará sus corazones. La paz cuidará los corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, Pablo, al igual que usted y yo, había pasado por circunstancias, las circunstancias de Pablo eran extremas, extremas. Pero aún así Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice, alégrense, gócense. Y dice, y la paz de Dios los guardará, los cuidará.
Cuídense, busquen la paz. Permítame animarlos a todos hoy a que sin importar lo que estemos enfrentando o ese proceso, esa dificultad, esa circunstancia económica, de salud, de trabajo, de la familia, emocional, espiritual, sin importar, recuerda que la paz va por encima de las circunstancias. Hay paz que viene en la oración. Hay un tipo de proceso de transformación que crece en nosotros a través de la oración. Por último, escuche esto. Pero es la paz que viene de saber que Dios está con nosotros. Esto es importante. ¿Y en qué consiste en realidad entonces la paz? La paz consiste en saber de que Dios está con nosotros. Emmanuel, está con nosotros en medio de lo que usted y yo estamos pasando. Que Dios se preocupa, que es empático con usted y conmigo en medio de las circunstancias. Y que Dios nos ayudará a superar esto, que podemos confiar en Él y que Él es suficiente para nuestras circunstancias. En eso consiste la paz. En la paz de saber de que, el creador del universo, el Señor omnipotente, omnipresente, todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está conmigo, está en medio de mis circunstancias, ayudándome, motivándome para seguir adelante. Eso es paz, saber que Él está en control. Por último, la paz en realidad es una persona. La paz es una persona. ¿Y sabe quién es la paz? La paz es Jesús. La paz es Jesús. Pablo dijo que Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Y mucho antes de su llegada a la tierra, el profeta del Antiguo Testamento, Isaías, hablaba de esto. Él decía, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Dice, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: consejero, admirable, fuerte, Padre eterno. Y dice, al final, versículo 6. Príncipe de paz, y se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Eso dijo Isaías como 400 y pico de años antes del nacimiento de Jesús. Mucho antes se describía que Él es la paz. Y sabe una cosa, hay algo interesante. Sabemos que Jesús va a traer la paz al mundo. Jesús trajo la paz al mundo. Y eso, bueno, quizás no sea muy convincente. Pero también ese Jesús trae la paz personal, la paz individual, la paz en la familia. Él quiere traer la paz a tu matrimonio. Él quiere, pero tiene que haber sumisión también. Quiere traer la paz a nosotros, la paz de Dios a nosotros. ¿Y sabe por qué Él es la paz? Porque Él es el mediador entre nosotros y Dios. En el libro de Hechos dice, porque no hay, en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Ahora, vea lo que le voy a mencionar. Lo dije en principio de que si usted no conoce la paz, que es Cristo, es un tiempo de que usted abra su corazón y entregues tu vida a Cristo y recibas su paz. Déjame decirle por qué. Porque el libro de 1 Corintios 5:17, si no me equivoco, 5, 17 y 18 por ahí, dice que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Él es la paz. Él vino a traer paz entre usted y Dios, porque nuestro pecado es enemistad contra Dios.
Usted y yo estamos enemistados con Dios por nuestro pecado, por el pecado. Entonces Cristo vino como intermediario, llevó nuestros pecados a la cruz, los clavó en la cruz, murió por nosotros y a través de ese sacrificio Él pudo reconciliarnos a nosotros con Dios. Pudo traer paz con Dios por medio de Cristo, a través de Cristo. Entonces, usted puede tener paz con Cristo, paz con Dios. Usted puede tenerla. Simplemente tienes que reconocer que hay pecado en tu vida, reconocer que necesitas un Salvador, creer en tu corazón, recibirle, pedirle perdón y pedirle que venga a residir en tu corazón. Y Él lo hará. Y te convertirás en un seguidor de Cristo. No en un religioso, en un seguidor de Cristo. Y habrás recibido la paz que es Cristo en tu vida. Yo deseo y mi oración es que cada uno de los que me escuchan puedan disfrutar de esta paz que está en Jesús, porque Él es nuestra paz. Así que note bien el contraste en el que nos metemos nosotros a veces. En Navidad, Dios está pensando en que Él ha traído la paz a nosotros. Él quiere que tú tengas paz. Pero el contraste que nosotros hacemos es que nos afanamos, nos preocupamos y estamos en una carrera frenética por obtener, por comprar, por gastar, por esto y lo otro. Y lo menos que a veces disfrutamos en el tiempo de Navidad es la paz. Si no, vaya a cualquier supermercado o a cualquier mall o a cualquier tienda y se va a dar cuenta el caos y que se ve en la sociedad por obtener las mejores ofertas, por entrar en el comercio, por comprar aquello y aquello otro y perdemos de vista el verdadero propósito de la Navidad. Así que en esta celebración del advenimiento de Jesús podemos nosotros cambiar eso y disfrutar de una verdadera esperanza y de una verdadera paz. Que el Señor te bendiga y que traiga paz a tu vida. Shalom. Dios le bendiga. Amén.